Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos listos para meditar en las Sagradas Escrituras y seguir aprendiendo cómo alimentarnos a nosotros mismos por medio de la palabra. Hoy vamos a hacer un estudio devocional con base en un acercamiento inductivo a Primera de Pedro 1, versículos 22 al 25, que es un estudio inductivo de la Biblia. Es estudiar la Biblia con un espíritu de oración a través de 3 pasos: el de la observación, la interpretación y la aplicación, acercándonos frase por frase, versículo por versículo, para comprender el significado de una porción de la Escritura a la luz de su contexto, es decir, tratar de entender la idea que el autor original quiso dar a los lectores originales para aprender cuál es la enseñanza y también para aplicarla a nuestras vidas, en un espíritu de dependencia de Dios por medio de la oración. Entonces, nosotros seguimos 3 momentos: un momento de oración, un momento de meditación y otro momento de oración. En el primer momento de oración, le pedimos a Dios que ilumine nuestro entendimiento con su Espíritu para comprender su palabra. Y es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de venir ante ti en este hermoso momento en el que podemos llenarnos de tu Espíritu Santo. Necesitamos la iluminación en nuestro entendimiento que Él nos puede dar para comprender tu verdad. Nos ponemos en tus manos para este propósito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, después de haber orado, vamos a comenzar a meditar en la Escritura. Y vamos a meditar en la Escritura leyendo el pasaje asignado para hoy y después contestando 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el texto? Esta es la pregunta de observación. La segunda pregunta es la pregunta: ¿qué lecciones, enseñanzas, qué significado tiene el pasaje? Esa es la pregunta de interpretación. Y finalmente, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo pongo en práctica hoy, yo mismo? Y esa es la pregunta de aplicación. Entonces vamos a comenzar a hacer eso en el pasaje que tenemos asignado para hoy. Y es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, y voy a leerlo en la versión Reina Valera 60. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, acabo de leer el pasaje. Ahora vamos a comenzar a observarlo. Vamos a ver qué dice el pasaje. Y lo primero que yo observo aquí es que el pasaje aquí empieza en español, vemos habiendo purificado. Esto es un gerundio. Y después tengo acá el verbo en imperativo: amaos unos a otros. Para los que no saben qué es un gerundio, es toda palabra que termina en ando, endo, en su finalización. Y los gerundios siempre están subordinados, siempre dependen de otro verbo en indicativo o en imperativo. Indicativo es un verbo que expresa una afirmación. Imperativo es una orden, un ruego, un mandato. Y aquí el mandato es amarnos unos a otros. Este es el verbo principal. Este es el verbo principal y este es la acción secundaria. Este nos dice la manera, la forma o la razón por la que nosotros debemos realizar la acción primera. Entonces, en primer lugar, observamos aquí que debemos amarnos unos a otros entrañablemente. Y se nos dice que debemos amarnos por esta razón, porque Dios ha purificado nuestras almas por medio de la sangre de Cristo, vimos en el estudio anterior. Entonces, la razón número 1 por la que debemos amarnos es porque Dios ha purificado nuestras almas. Segunda razón la vemos en el versículo 23, siendo otro gerundio, siendo renacidos. Dice, no de simiente, no de semilla corruptible, sino de incorruptible. Es un paralelo a lo que vimos en el pasaje anterior.
En el pasaje anterior se nos decía que fuimos comprados no con cosas corruptibles, la misma palabra. Y aquí se nos dice que hemos sido renacidos no de simiente incorruptible. Entonces debemos amarnos unos a otros, en primer lugar porque nuestras almas han sido purificadas, es decir, porque ahora somos del Señor. En segundo lugar, y dice que debemos amarnos, que fuimos purificados para el amor fraternal, por eso debemos amarnos. En segundo lugar, la segunda razón es que hemos renacido, dice aquí. Segundo lugar, hemos renacido por la palabra de Dios, porque somos nuevas criaturas, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido purificados y porque hemos sido renacidos. Por esas razones debemos amarnos unos a otros entrañablemente, porque la palabra del Señor, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, esa palabra es la que nos hizo a nosotros renacer. Y el apóstol cita ahora un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías, si no me equivoco, donde habla precisamente de la palabra del Señor que permanece para siempre. Está enfatizando el poder de la palabra de Dios como ha sido profetizado. La palabra de Dios que permanece, la palabra de Dios que se nos ha revelado en el Evangelio. En el Evangelio se nos revela la palabra de Dios. Al creer en el Evangelio, nosotros somos renacidos y también somos purificados. Y esto, entre otros propósitos, es para que nos amemos con amor fraternal, que nos amemos unos a otros, que nos amemos entrañablemente. ¿Qué es amar entrañablemente? Es amar con las entrañas, con el corazón, con la parte más interna de nuestro ser y con intensidad de corazón puro. Debemos de amar de esa manera. Si Dios nos ha purificado nuestras almas, el alma es lo mismo que el corazón, pues con ese corazón purificado por la sangre de Cristo, debemos amarnos, debemos practicar el amor fraternal. Resumen de las observaciones. Aquí Dios, por la pluma del apóstol Pedro, le manda a los cristianos que se amen entrañablemente unos a otros. Y esto es un resultado de que han sido purificadas nuestras almas y que hemos renacido. Hemos renacido por su palabra que ha sido revelada en el Evangelio. Muy bien, esto es lo que Pedro está diciéndole. ¿Y cuál es la lección aquí? ¿Cuál es la lección que nos enseña? Bueno, yo observo varias lecciones. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje nos enseña, en primer lugar, que la palabra de Dios, el Evangelio, es poderoso. Es poderoso. Aquí lo observé porque se nos dice, por ejemplo, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es una palabra eterna, es una palabra poderosa que tiene el poder para hacer nacer de nuevo a una persona, que tiene el poder para purificar su alma, para purificar su corazón. Entonces, esa es la primera lección que yo aprendo, el poder y la eternidad del Evangelio y de la palabra de Dios. Primera lección, la palabra de Dios es poderosa para cambiar. Segundo lugar, yo aprendo que Dios me purificó, me salvó, me hizo renacer para amar sinceramente, para amar sinceramente. ¿Y a quién voy a amar? Pues a mis hermanos en Cristo, para amarnos unos a otros. Dios me salvó a mí con la intención de que yo ahora pueda amar de una manera adecuada, de una manera sincera, de una manera pura, de una manera entrañable. Esas son dos cosas muy importantes que se nos enseñan, dos lecciones muy importantes. En primer lugar, ya dijimos, repasando, el Evangelio es poder de Dios para cambiar vidas. Y segundo, los que somos cambiados, ahora somos capacitados y ordenados a amar de una manera sincera, de una manera entrañable, de una manera pura. Esas son las lecciones.
¿Y cómo lo voy a poner en práctica? ¿Qué haré hoy para poner en práctica esto? Bueno, pues hoy voy a amar. Voy a ponerlo en práctica, así de sencillo. Voy a amar de manera intensa, gracias al amor que Cristo ha derramado en mi vida, de manera entrañable. Obviamente primero a los que Dios nos ha dado, a mi propia familia, a mi esposa, a mis hijos. Les voy a expresar mi amor intensamente, mi amor sincero. También voy a amar a mis hermanos en Cristo. Hoy me propongo mandarle un mensaje de texto a uno o dos de mis hermanos en la iglesia que quizás necesitan recordar que se les ama. Les voy a decir que les amo mucho, que oro por ellos, que les estimo grandemente y, y a través de esa expresión tan simple como mandar un mensaje de texto, les voy a recordar con gran amor y les voy a animar en su fe. Y en tercer lugar, voy a darle gracias a Dios en oración por su bendita palabra, por el Evangelio y por la palabra de Dios que ha cambiado mi vida, sigue cambiando la vida de otros, y dispondré mi corazón y mi boca para testificar la palabra de Dios, para compartir el Evangelio a cualquier persona que esté buscando un cambio en su vida, que esté llena de odio, que necesite aprender a sentirse amada y a amar. Esas son las 3 aplicaciones que me propongo hoy. Hoy me propongo entonces mostrarle el amor entrañable a un par de mis hermanos a través de un mensaje de texto y dar gracias a Dios por la palabra de Dios y tratar de compartir el Evangelio cuando Dios me abra la oportunidad. Ahora llegamos al tercer y último momento, que es el de la oración. Vamos a orar para pedirle a Dios, para darle gracias por lo que nos enseñó y para pedirle que nos dé la oportunidad y las fuerzas y los recursos para poner en práctica esto que nos ha enseñado hoy. Oremos. Padre, muchas gracias por haber abierto nuestros corazones para entender estas cosas que tú has hecho. Señor, te damos gracias porque tú has purificado nuestros corazones. Has purificado nuestros corazones, Señor. Has limpiado nuestras vidas para que podamos amar fraternalmente, para que podamos amar a los hermanos en Cristo. Te damos gracias también porque por medio del Evangelio, de tu palabra poderosa y eterna, tú nos has hecho nacer de nuevo. Nos has dado una nueva vida para que podamos amar también. Y hoy nos mandas a amar, Señor, de una manera sincera, de una manera entrañable e intensa y también de una manera pura. Señor, hoy te doy gracias por el Evangelio y por toda la palabra tuya que es bendita, es poderosa, es transformadora, es instructiva, Señor, es capacitadora. Señor, te doy gracias y hoy, Señor, te pido que me concedas la oportunidad de mostrar mi amor a mi esposa, a nuestros hijos, a cada uno de mis semejantes y especialmente a mis hermanos en Cristo. Hoy, Señor, quiero mostrarle mi amor a un par de hermanos que tú has puesto en mi corazón ya sus nombres. Y quiero pedirte, Señor, que tú ayudes a experimentar el amor de Cristo y a recordar del amor de Cristo a cada uno de mis hermanos en la fe que están en nuestra iglesia, y oro por mis compañeros de ministerio, pastores, sus esposas, sus hijos y sus iglesias, y también por los misioneros a los que nosotros hemos adoptado. Tú conoces, Señor, los nombres de ellos, yo también, y oramos por cada una de estas personas para que puedan experimentar, recordar el amor que tú has tenido y para que puedan compartirlo, recordando que sus corazones han sido purificados para este propósito y sus vidas han nacido de nuevo por medio del poder de tu palabra. Señor, concédeme el privilegio de compartir el Evangelio a alguien que necesita amor, a alguien que necesita amar, a alguien que necesita nacer de nuevo y lo reconoce, a alguien que tú ya has preparado, Señor. Ábreme la oportunidad para ser un evangelista y para que tu palabra despliegue su poder transformador de vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.